La fuerza del pueblo hoy, por consiguiente, ciertamente se fortalece con un cinturón negro de karate taekwondo. Y se fortalece con esa pléyade de jóvenes que improvisan, ¿verdad? Y cuando le escuchaba a Éxodo, me recordaba un poco de unos versos de Lope de Vega, un poco combatiendo el pesimismo que a veces mucha gente tiene, cree que está mal y siempre hay alguien que está peor que él. Y él decía: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. Habrá otro, entre sí decía, tan pobre y mísero como yo. Y cuando el rostro volvió, encontró la respuesta viendo que venía otro sabio comiendo las hierbas que él arrojó. ¿No? Después, entonces, Éxodo y yo vamos a hacer un dúo. Él improvisa por los jóvenes y yo por los viejos. Bueno, y con Adis Pamela no puedo porque hoy no voy a cantar. Prometo que hoy no voy a alterar su estado de ánimo imitando a Leonardo Fabio. Bueno, por eso es lo que nos trae este partido. Jóvenes que se expresan en el arte, en la cultura, en la comunicación, pero también preocupados, interesados, sensibles frente a los problemas que afectan a la República Dominicana. Ciertamente hemos creado en tiempos récord una fuerza política que ya no puede ser ignorada, que no puede ser desdeñada, desconocida. Es una fuerza política que se proyecta a ganar las próximas elecciones en la República Dominicana. El tema ya no es si vamos a ganar, sino por qué razón es que vamos a ganar y qué podremos hacer cuando estemos en el gobierno. El momento actual es de crisis. Es de crisis mundial, pero también es una crisis de la República Dominicana. Esta crisis más reciente empezó con la pandemia del COVID-19. Esa pandemia no solamente fue una crisis sanitaria, también se convirtió en una crisis económica y en una crisis social. Desde el punto de vista económico, la pandemia generó una contracción de la economía a nivel mundial, en América Latina y en la República Dominicana. En el caso nuestro, la economía se redujo a menos 6.7%, por debajo de cero, menos 6.7%. En América Latina, menos 7.8%. La pregunta es, cuando una economía se contrae de una manera tan severa, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Lo que se estila es que cuando hay una caída tan brusca, tan severa de la economía, los gobiernos responden incrementando el gasto público. Eso se hizo aquí, se hizo en Estados Unidos y se hizo en todas partes. ¿Y cómo los gobiernos pueden aumentar el gasto público cuando al caerse la economía no hay suficientes ingresos fiscales? Entonces, ¿cómo es que lo hacen? Lo hacen de dos maneras. A través del Banco Central se hace lo que se llama una emisión monetaria, pero también el gobierno emite bonos a través de deuda para poder financiar ese gasto que está realizando. Bueno, en el marco de la pandemia, a nivel mundial, hubo que hacerse una emisión de 10 trillones de dólares, la mayor cantidad que se ha hecho en la historia financiera. Solo en Estados Unidos fueron 6 trillones de dólares. En la República Dominicana tuvimos una emisión equivalente a 215.000 millones de pesos. Entonces, obviamente que hubo mucho dinero circulando para contrarrestar la caída que había experimentado la economía. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando hay mucho dinero circulando, se incrementa la demanda, está bien. Pero al incrementarse la demanda, ¿qué va a pasar? Van a subir los precios. De manera que el remedio que se buscó para curar la enfermedad de la contracción ha traído una nueva enfermedad, que es la enfermedad de la inflación. Y estamos padeciendo
la inflación. El gobierno dice, sí, pero es un problema mundial. Ciertamente es un problema mundial y es un problema regional de América Latina. La pregunta que uno se hace es, ¿y por qué razón la inflación en la República Dominicana es mayor que la mayoría de los países de América Latina? Solamente Argentina y Venezuela tienen una inflación mayor que la República Dominicana. ¿Por qué el costo de la vida en nuestro país es más alto que en Costa Rica, más alto que en Guatemala, más alto que en Perú, más alto que en Colombia, más alto que en Chile, más alto que en Brasil? ¿Por qué razón? Porque aquí, en el tiempo de la pandemia, se hizo una emisión monetaria mayor en términos proporcionales a las economías de esos otros países. Entonces, por esa razón, aquí estamos teniendo en estos momentos una inflación del 9.5%, cuando la inflación nuestra debe ser más o menos 4, es decir, que puede bajar a 3 y no ser más de 5, 4, más o menos 4, pero estamos en 9.5 y por lo tanto el pueblo dominicano está sintiendo en el día a día lo que significa el costo de la canasta familiar. Sí, la inflación es mundial, pero hay un componente dominicano, se ha incurrido en una falta que ahora se está corrigiendo, pero que sigue pesando severamente en el costo de la vida del pueblo dominicano. ¿Cómo corregir una inflación que se ha generado por emisión monetaria? Bueno, ahora se sube la tasa de interés a los préstamos. Usted va a un banco y lo que paga hoy día por intereses era mayor que un año atrás. Pero además es sacar dinero de circulación del sistema financiero. Si el año pasado circuló en la economía nacional 230.000 millones de pesos, que sirvió para financiar al sector de la construcción, al sector turístico, al sector industrial, para este año 2022 no va a ser igual. De los 230.000, tal vez lleguemos a 60.000 millones de pesos. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la gente dirá, yo no puedo comprar porque está caro, o yo no puedo comprar porque no tengo dinero. Porque efectivamente vamos a sentir en los próximos meses una falta de circulación que se está adoptando como medida para bajar la inflación. Pero fíjense lo complicado que se torna esto, porque la inflación de origen monetario se puede corregir aumentando tasas de interés y quitándole circulación de dinero a la economía. Pero ahora tenemos una inflación motivada por otros motivos. Hay una inflación que viene por el alza del precio de los combustibles, el alza del precio del petróleo, el alza del precio del gas. Ese es otro tipo de inflación. Pero ahora también, como consecuencia de un rebrote del COVID, en China han cerrado la ciudad de Shanghái, el gran puerto de Shanghái. Y por lo tanto hay mercancías que no están siendo transferidas, que no están siendo transportadas en los puertos internacionales. El puerto multimodal de Caucedo, aquí en la República Dominicana, no está recibiendo las mercancías que salen del puerto de Shanghái. Hay una disrupción de las cadenas globales de valor, por tanto hay un cuello de botella en la circulación comercial. Entonces, miren qué es lo que está ocurriendo. Aunque se quisiera eliminar la inflación aumentando tasas de interés y disminuyendo la circulación monetaria, no se va a eliminar la inflación porque hay inflación por petróleo y por gas. Y hay, por consiguiente, inflación también por los precios de los commodities, incluyendo aquí, en este caso, los alimentos. El peor escenario que se está previendo entonces es que al no haber circulante, aumento de tasa de interés, se produzca una recesión. Y como seguirá el precio de los combustibles por la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio de los fertilizantes, de los cereales, hay una inflación por esa vía. Y por tanto, el peor escenario podría ser estanflación, una combinación de estancamiento con inflación que ya los economistas en Estados Unidos lo están viendo con mucha delicadeza. Lo lamentable es que esta gestión de gobierno, cuando llegó a asumir el mandato, no entendió que estábamos en medio de una crisis y empezó a vender expectativas, ilusiones, utopías, sueños al pueblo dominicano que no podrán realizarse.
y por consiguiente se erosiona la confianza en la actual gestión de gobierno, porque lo que ha prometido no lo podrá cumplir debido a una crisis que no se dio cuenta que estaba arropando a toda la humanidad, a América Latina y por consiguiente también a la República Dominicana. Eso lo entendió del primer momento la fuerza del pueblo y de ahí la confianza que está generando en distintos sectores de la vida nacional. El gobierno, en vender sueños e ilusiones, se excedió, como cuando empezó a decir que el año pasado la economía creció en 12.3%. En ninguna parte del mundo la economía podía crecer 12.3%. Creció 12.3% en relación a la caída de menos 6.7%. Pero su crecimiento real fue de 4.7%. Hoy día ya se reconoce así. Y cuando el Banco Central fue a Washington la semana pasada, dijo, crecimos 12.2% con respecto al 2020, pero con respecto al 19, el año de la prepandemia, la expansión realmente fue de 4.7%, como dijimos nosotros aquí, la fuerza del pueblo en la República Dominicana. Ahora, el gobierno cree que puede combatir la inflación mediante la aplicación de una ley de tasa cero de aranceles a 67 productos, proyecto que acaba de aprobarse en el Congreso de la República. Más de 200 organizaciones de productores, agroindustriales, sociales, cívicas, le dijeron al gobierno que era un error someter ese proyecto de ley, que no era verdad que estableciendo tasa cero a esos 67 productos iba a disminuir la inflación en la República Dominicana y que lo que íbamos a hacer era que íbamos a afectar a sectores productivos nacionales. Y en efecto, así es. Con ese proyecto de ley se improvisó. En principio nada más tenía un artículo que se autorizaba la importación sin pagar los impuestos aduanales a esos 67 artículos. Nada más. Bueno, como el gobierno quiso imponerlo y tenía los votos en el Congreso, algunos sectores por lo menos negociaron el que a ese proyecto de ley le incluyeran el que los artículos a ser importados cumplieran con las normas fitosanitarias de la República Dominicana y que se establecieran un límite a la cantidad de productos que se podían importar. Eso se logró, pero aún así no resuelve el problema. Porque ¿qué es lo que ocurre? La República Dominicana, afortunadamente, es un país que tiene la capacidad para producir el 85% de los productos que consume. Tenemos prácticamente una autosuficiencia alimentaria, prácticamente. Entonces, lo que se trata no es de traer productos con países respecto de los cuales no tenemos un tratado de libre comercio. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, es decir, que podemos exportar a esos mercados y no pagar impuestos en las aduanas y nosotros importar productos de ellos. ¿Cuáles son? Estados Unidos y los países centroamericanos, el DERECAFTA. Igual con Europa, el EPA es un acuerdo de libre comercio que tenemos con la Unión Europea. Pero no tenemos acuerdo de libre comercio con Turquía, ni tenemos libre comercio con Brasil, ni con Argentina. Pero ahora vamos a importar productos como ¿cuáles? Carne de res. Y dice la ley, con hueso y sin hueso. Ya ustedes saben. Vamos a importar pollos, pero también podemos importar parte de pollo, la pechuga, el cocote, ¿verdad? La pierna, en fin. La patica, porque, y dice, y congelado, por suerte, ¿verdad? Que no diga muerto, porque aquí nadie come pollo muerto, aquí hay que matar pollo. El pollo matado, dicen en los barrios. Bueno, pero es una ridiculez, porque aquí hay ganadería. Lo que hay que hacer es apoyar a los ganaderos dominicanos en estos momentos para aumentar la producción de carne en la República Dominicana. No traerle una competencia a los ganaderos para que entonces ellos no puedan entrar al mercado. Van a traer leche en polvo, pero aquí se produce leche. Y por lo tanto lo que hay es que apoyar a los ganaderos para que se aumente la producción de leche en la República Dominicana. Señores, esto llega a una ridiculez tan grande
Cuando yo veo eso, digo, pero yo creo que hay un problema psiquiátrico aquí. Se está autorizando la importación de pan de agua. Oigan ustedes, pero no solamente se va a importar pan de agua, importar pan sobao, importar pan integral e importar pan braguette. Bueno, yo pensaba que en la República Dominicana había muchas panaderías. Aquí lo que más abunda son panaderías. Lo que hay que hacer es importar harina o importar el trigo. Se procesa en harina, se distribuye en las panaderías y bueno, se vende el pan sobao y se vende el pan de agua. Lo que yo veo en la calle es tan dramático que dice, mire, ya ni siquiera pan sobao ni de agua. Aquí no podemos comer pan con chocolate y eso desapareció como parte de la dieta nacional.